Puede tomar su asiento. Y en esta noche vamos a hablar acerca de un tema que es sencillo. De hecho, todo principio espiritual es sencillo, porque lleva el mismo espíritu que la ley magnificada. No está demasiado alto, de manera que no lo podamos alcanzar, no está demasiado profundo, de manera que no podemos llegar, sino que ese principio está cerca de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, simplemente para darnos cuenta y tomarlo. La complejidad de las cosas espirituales la hacemos nosotros con nuestra resistencia a la dirección del Espíritu. Pero las cosas espirituales son sencillas y son simples. Y en esta noche vamos a hablar y vamos a tratar de conservar esa simplicidad para entender qué es lo que nosotros tenemos para darle a Él. ¿Qué le podemos dar nosotros a Él? Muchos de los conflictos que se han formado en los hijos de Dios han tenido que ver muchas veces con considerar que las demandas de Dios son tan altas que son imposibles de cumplir. Muchos hijos de Dios se han frustrado porque asimismo se han establecido demandas que no fueron demandas que Dios dio a las vidas de las personas, y han intentado cumplir esas demandas autoinventadas, por así decirlo, o autoimpuestas, y se han dado cuenta que no las han podido cumplir, y eso ha traído frustración a su vida. Muchos se han frustrado por querer hacer su propia voluntad y poder dar lo que quieren dar a Dios cuando Dios no lo pide. Pero hay algo que nos tiene que quedar presente a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos aquello que Dios nos pide. Aquello que Dios quiere para Él lo tenemos todos nosotros. Dios no va a pedir nada a nadie que no tenga. ¿Entendemos esto? El hombre natural tiene la capacidad de alcanzar lo que quiera alcanzar. Hay cosas, por supuesto, que son imposibles, pero todo lo que naturalmente es posible, el hombre natural lo puede alcanzar. Basta con ciertas cualidades tenaces del temperamento, del carácter, para que el hombre lo alcance. De hecho, la palabra respalda este principio diciendo que en toda labor hay fruto. Cualquier esfuerzo perseverante va a producir un fruto. Y en esto no tiene nada que ver Dios. Aunque Dios sí va a bendecir el corazón entregado, pero toda persona que se empeñe por alcanzar algo lo va a alcanzar. Esto es bueno por un lado y es peligroso por el otro. Por eso es tan importante entender qué es lo que Dios pide en nuestras vidas. Muchas personas se han empeñado y han alcanzado lo que se han propuesto alcanzar, y más también. Pero ¿cuál ha sido la tristeza? Que en el momento que lo han alcanzado, se encontraron que no cubría sus totales expectativas, que no estaba presente lo que ellos querían una vez que lo alcanzaron, y que realmente le gustaría que estuvieran presentes otras cosas, pero que ya no pueden estar. Qué distinto es cuando Dios nos pide lo que sabe que tenemos. Qué distinto es cuando vos buscás lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque en eso no solamente tus expectativas van a ser alcanzadas, van a ser excedidas sobremanera.
Muchas veces creemos que estamos a la altura de ciertas situaciones y pedimos a Dios cosas o buscamos cosas sin Dios, aunque digamos que lo hacemos con Él, pero no estamos a la altura de manejarlos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo vamos a alcanzar sin Él, habiendo perdido en el camino lo más importante. Hablando con un pastor que hoy tuve, no vamos a decir la casualidad, pero hoy tuve la oportunidad de decirle, mira, justo hoy voy a estar hablando de una de las palabras que vos me dijiste. Este hermano logró una iglesia de, podría decirte fácilmente, arriba de 5.000 personas. Y una vez me dijo, Gustavo, si yo tuviera que empezar de nuevo una obra, no haría lo mismo que hice. Empezaría con discípulos. Todo tiene que ver cómo empezamos. Todo tiene que ver qué es lo que realmente buscamos. Pero quiero decirte algo. Dios va a pedirte algo y no es algo que vos no tengas o no puedas dar. Y si vos estás dispuesto a entregárselo, no solamente vas a alcanzar tus expectativas, vas a alcanzar las expectativas más elevadas de todo, que son las expectativas de Dios. Y con ello, todo el resto de las cosas. Hoy vamos a estar viendo un relato respecto a la vida de Jesús y algo que es apasionante cada vez que nosotros hablamos de algún relato, de alguna enseñanza de Jesús, es que vamos directamente a la persona de aquel que creemos. Es bueno conocer la doctrina, estudiar la doctrina, pero cuando vos vas a la vida de Él, no es a ver cómo es el mecanismo en el que el viejo hombre tiene que morir para darle lugar al nuevo hombre, para que morir a esto y dar... Jesús dice simplemente, te da la parábola del samaritano y te muestra claramente todo ese principio que luego sus discípulos lo articulan en una doctrina sistemática. Pero cuando vamos a la vida de Jesús, Él simple entiende la doctrina, aunque todavía no la pueda explicar sistemáticamente, pero entiende esa esencia. Por eso te decía al principio, iglesia, los principios sencillos de Cristo, no nos hagamos argumentistas para poder justificar, son sencillos, están a la altura del corazón, están en tu mente, simplemente están esperando que vos los tomes para tu vida. Es la vida sencilla del Salvador al alcance nuestro. Y esto lo vamos a ver hoy a través de un relato en el que María de Betania va a estar ungiendo los pies de Jesús. Y vamos a ver en este relato este principio al cual yo me quiero referir en esta noche. Dar lo que puedo dar. Simplemente así de sencillo. Dios me pide lo que yo puedo dar. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver a través de ella los conflictos, los beneficios y el resultado final de dar lo que podemos dar. Marcos capítulo 14, versículo 3 en adelante. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieras les podéis hacer bien, pero a mí no me van a tener siempre. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hasta ahí la palabra de Jesús. Y el Señor está diciendo, ha hecho lo que podía. ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Lo que podemos. Pero esto también es muy ambiguo. Vamos en esta noche a intentar entender qué es lo que podemos. Amén. Primeramente, para podernos introducir en la palabra, tanto el contexto de esta palabra, anterior como posterior, nos va a estar situando en el momento en el que está Jesús. Jesús está ya en la recta final. Jesús está entrando ya a Jerusalén. Y parecía habitual que en los momentos más difíciles Jesús hacía una paradita en Betania. ¿Por qué hacía esa parada en Betania? Porque en Betania había una familia que lo amaba. Porque en Betania él era contenido y era como que un cierto alivio él recibía a él. Primeramente vamos a ver cuando luego del ministerio y de haber trabajado un montón, él llega a Betania y ¿con qué se encuentra? Se encuentra con las dos hermanas, una que está pronta para servirle, para satisfacerlo. Y qué lindo que es, ¿no? Cuando uno viene de trabajar y alguien te trae algo, ¿no? Y te sirve, qué lindo. Y te sentís amado por esa persona. Pero qué lindo que es cuando tu necesidad es mucho más elevada que eso. Y viene alguien y se sienta y te dice, dame más de eso. Dame más de lo que vos tenés. Dame más de lo que otros tal vez escuchan superficialmente o rechazan. Dame más porque yo lo quiero todo. Y eso era lo que traía refrigerio en Jesús. No eran tal vez los panes, las nueces, la miel, el aceite, eso lógicamente a nivel natural, pero ese anhelo de esta mujer de querer más era lo que realmente lo satisfacía y él encontraba refrigerio. Ahora él hace otra parada ya al final del ministerio, antes de ir a Jerusalén, y acá sucede una situación muy especial, y esta situación muy especial está relacionada con la necesidad de Dios. Si yo te lo presento de esta manera, la necesidad de Dios, probablemente puede sonar a herejía. Pregunta que les hago, ¿puede tener Dios necesidad? Por supuesto que no. Sin embargo, tiene necesidad, pero no la necesidad que tenemos nosotros y no a la manera que tenemos nosotros, porque la necesidad de Cristo, de nuestro Señor, no es una necesidad egocéntrica. Es una necesidad que tiene que ver con vos y tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el bienestar y la salvación completa de la vida de cada uno de nosotros. Y esa es la necesidad que Él tiene. ¿Por qué digo necesidad? Porque el hombre caído tal vez busca para satisfacer su necesidad que Dios operara fuera de su carácter, como lo esperó el pueblo de Israel cuando vino el Mesías. ¿Qué quería el pueblo de Israel? Despojanos de los romanos, sacar a los romanos de encima, establecer el reino davídico, danos el lugar y seamos nosotros la luz a las naciones como lo prometió Abraham. Pero había un obstáculo muy grande y era el pecado del pueblo. Si el Mesías le hubiera dado lo que ellos pedían, le hubiera dado una muerte inminente. Cuando ellos pedían y querían eso, no estaban entendiendo que estaban pidiendo la masacre de sus familias. Estaban pidiendo que vinieran los soldados, violaran a sus esposas, mataran, prendieran fuego absolutamente todo, sofocaran esa rebelión. Estaban pidiendo eso, sin resolver el mayor problema, que siendo pueblo de Dios, estaban lejos de Dios. El templo estaba convertido en un almacén. Los religiosos lo único que hacían
eran ir detrás de su avaricia y valerse del pueblo. El pueblo estaba desorientado completamente. No estaban en condiciones de ser luz de nada. Pero era lo que ellos estaban pretendiendo como liberación de parte de Dios. Pero Cristo les ofreció algo más fácil, algo más simple. Yo no les pido que salgan a la guerra. Yo les pido que crean en mí. ¿Qué nos pide el Señor? No nos pide aquellas cosas que nos gustaría dar. Nos pide cosas que son mucho más sencillas. Crean en mí. Acéptenme. Arrepiéntanse de sus pecados. No es de la manera que lo están esperando, es de una manera completamente diferente. No tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo de adentro. Iglesia, mucho tiempo hace que estás peleando por lo de afuera. Mucho tiempo hace que estás esperando que la liberación esté afuera. Pero Él te está pidiendo otra cosa de lo que vos le estás demandando a Él. Él está pidiéndote, dame tu confianza, dame tu aceptación, dame el decir sí a la manera en la que yo hago las cosas. No quieras las cosas a tu manera, porque las cosas a tu manera no llevan ni misericordia, ni justicia, ni amor, llevan solamente el interés de la conveniencia propia. La necesidad de Dios es la salvación del hombre. Y digo que es necesidad porque el hombre tiene que entrar por el camino del arrepentimiento, por el camino de la justicia de Dios, por el camino de la misericordia. No puede saltear el alambrado. Entonces eso se convierte en una necesidad para Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu bien, pero tu bien no se alcanza por tus fuerzas, no se alcanza cubriendo tus propias expectativas. Tu bien se alcanza entrando por el camino angosto que Él trazó, entrando por la puerta y no salteando el alambrado. Él tiene la necesidad de que vos dejes de sufrir por lo que no tenés que sufrir, de que dejes de perder el tiempo en lo que no rinde, de que te agarres fuerte y aceptes lo que Él preparó para tu vida, para que lo disfrutes lo más antes posible. Muchos queremos que Dios nos use, muchos queremos grandes servicios para Dios, pero pocos quieren el trato de Dios que transforma el corazón de las personas. Y lo que el Señor te pide es el corazón para poder tratar. No te pide que quieras ir a servirlo a Él. Por supuesto que vas a servir y hay un campo preparado para tu vida, pero a veces nos queremos escapar del trato de Dios, diciendo, Dios, ¿qué tenés para mi vida? ¿Cuál es el área de servicio que querés que yo haga? Porque acá yo estoy parado, estoy muerto. La iglesia no te para ni te mata. El Espíritu Santo te detiene para poder tratar con tu corazón, para poder tratar con tu vida, para poderle entregar a Él lo que Él te está pidiendo, no lo que vos querés hacer. Este camino de necesidad divina es tan grande que se asemeja en la relación de un padre y un hijo justamente. Yo lo veo, bueno, ahora más que nunca, lo veo a mis hijos, con mis nietos. ¿Y qué pasa todo papá cuando alguien va a siquiera tocar a su hijo? Yo me acuerdo situaciones en las que de alguna manera mis hijos podían llegar a ser tocados. Ah, amigo, se me revolvía todo lo habido y por haber. ¿Qué padre en su sano juicio dejaría que una persona mala le haga daño a su hijo? ¿Qué harías, Reggie, si algún delincuente le quiere hacer algo a tus hijos? Diego, ¿qué harías? Mamás, ¿qué harían? Mica, ¿qué harías?
Mirá la necesidad de Dios. Mirá cómo vos sos la necesidad de Él. Él dio a su Hijo, no lo cuidó de nosotros, no lo cuidó de nuestro rechazo, no lo cuidó de los verdugos que lo iban a matar, lo entregó por amor. ¿Qué padre hace eso? ¿Qué padre en su sano juicio entregaría a su hijo por el delincuente? ¿Acaso no lo protegería del delincuente? Nuestro Padre entregó a su Hijo por nosotros. Cuando nos burlábamos de Él, cuando hoy estamos diciendo sí, no, y no sé, y esto es para mí, no sé si te lo voy a dar, Él entregó directamente a su Hijo por eso. Esa es la necesidad de Dios. Que nosotros nos demos cuenta de esto y que por medio de la confianza sencilla podamos entrar en este camino que Él nos abrió. Y para esto Él nos pide algo sencillo. Nos pide lo que tenemos. Nos pide lo que somos, no lo que podemos hacer. ¿Qué tenés que le podés dar? Lo único que le podés dar es tu corazón. Y esa es la necesidad de Dios. Tu corazón para hacerte bien. Eso es lo que te pide. No te pide servicio, no te pide ministerio. Esas son cosas que se hacen y son secundarias, pero lo que te pide es lo que tenés. Y aunque te parezca mentira, y aún dentro de la iglesia, eso es lo que le negamos. Eso es lo que no le damos. Pero pastor, te lo digo de una manera sencilla. Un maratonista, ¿sabés cuántos kilómetros corre? 40 kilómetros. ¿Sabés cuánto entrena para correr 40 kilómetros a lo largo de todo el año? ¿Sabés el entrenamiento mínimo que hace cada día, que entrena todos los días? Cuando descansa corre 6 kilómetros. Cuando está un poquito mejor, corre un medio maratón, 20 kilómetros. Y esto se convierte en un ejemplo porque el maratonista llega a la casa y la esposa le dice, Jorge, ¿me vas a mitad de cuadra acá a la panadería y me traes media docena de facturas? No, no puedo, estoy cansado. No puedo hacer media cuadra a comprar facturas cuando estoy corriendo 10 kilómetros a la mañana, 20 a la mañana. ¿Puedo o no puedo? Bueno, así somos nosotros, iglesia. Corremos maratones detrás de este mundo. Y cuando tenemos que hacer media cuadra, no es que no podemos, no queremos. Él no nos pide correr un maratón, Él nos pide, anda a comprarme factura. No lo tome como doctrina esto, ¿no? Él nos pide, anda a media cuadra y tráeme facturas. Eso es lo que nos pide. Y eso es lo que nosotros no le damos. Jesús está en un momento muy difícil, en donde Él va a estar enfrentando varias cosas dentro de esta necesidad. Mirá lo que le cuesta a Él. La gente lo va a rechazar. Los dirigentes religiosos, que serían el foco de su misión, serían los primeros que tendrían que entender, son los que lo van a asesinar. La gente que le va a poner las palmas para que Él pase, son la gente que le va a escupir, que lo va a insultar y que lo va a atentar a que se baje de la cruz. Los discípulos que son con los que Él caminó al lado, son los que lo van a traicionar, los que lo van a dejar solo, y uno de sus discípulos lo va a entregar con un beso. Pero en medio de todo ese ámbito está María, haciendo algo que a muchos les costó entender, dando lo que tenía. Jesús dijo, ella dio lo que podía. Y lo que ella dio valía mucho más que todo el resto de lo que estaba alrededor. Ella le dio lo que Él necesitaba. Lo que Él te pide es lo que Él necesita, pero Él no necesita, como te vuelvo a repetir, como necesitas vos. Él necesita una respuesta de vos.
Y esa respuesta tiene que ver simplemente con querer hacer lo que Él quiere. Y no porque Él lo quiere hacer para Él lo quiere hacer para vos. ¿Lo entendemos? Vamos a un segundo punto. Lo que podemos dar. Estamos entendiendo ahora que no siempre queremos dar lo que Él nos pide. ¿Qué es lo que podemos dar? Mirá, María no fue un discípulo reconocido. Y si vamos al Antiguo Testamento, una de las mujeres preferidas en su historia, que es la Sunamita, no tenían grandes aspiraciones y posibilidades en lo que nosotros llamaríamos posibilidades espirituales. Pero hicieron algo. Una le proveyó al Señor, mejor dicho a Eliseo, un espacio. ¿Por qué le provee la Sunamita un espacio a Eliseo? Porque la Sunamita, de la misma manera que María, se quería sentar y escuchar. Como se sentó María a los pies de Cristo, la Sunamita se quería sentar en la mesa que había preparado, en el lugar que había preparado, y lo quería retener a Eliseo porque tenía hambre. Quería escuchar. Luego la Sunamita va a obedecer la dirección. Y la dirección era que tenía que dejar por X cantidad de tiempo su tierra, porque venía hambre, y ella obedeció. ¿Qué fue dándole a Dios? Le fue dando a Dios lo que Dios le pedía. Le proporcionó un lugar, porque esto, iglesia, no es para algunos. Dios espera de cada uno de nosotros esa habitación. Como alguien que está enamorado de otro espera encontrarse con esa persona y poder estar, de la misma manera, Él espera esa habitación con vos. ¿Y qué pasa cuando salís de esa habitación? ¿Entendés lo que hay que hacer? Si ella no hubiera preparado esa habitación y Eliseo le hubiera dicho, tenés que irte y dejar todo, ella no lo podría haber hecho. ¿Por qué a veces no podemos hacer lo que Él nos pide? Porque no le damos ese lugar, esa habitación, ese escuchar. A veces, iglesia, aún estando en esta congregación, hay palabra que va directo a lo que cada uno está atravesando. Y a mí me ha pasado y termina el culto y después de la palabra, y me dice, ¿cómo tengo que hacer con esto? Y toda la palabra fue referido a eso. No escuchaste. Si no escuchamos, iglesia, no podemos obedecer. Si no escuchamos lo que Él nos dice en el secreto, no podemos obedecer en público. Por eso es que las cosas no son afuera, iglesia. Él no te pide grandes cosas, Él te pide un lugar en el que pueda hablar contigo. Él te pide escuchar con atención lo que te está hablando, para luego sí poder obedecer la dirección que Él te da. No son grandes cosas las que Él pide, pero son las cosas que como este maratonista le negamos la media cuadra y la docena de factura, o la media docena si no engorda tanto. A veces nosotros lo que queremos hacer es queremos hacer cosas sin entregarnos. Y ese es el error. ¿Cuántas veces la iglesia se convierte en una competencia de cargos, de puestos? ¿Cuántas veces consideramos que lo que nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar a nosotros, es que Dios nos llame al ministerio o a hacer esto o a hacer lo otro, pero no estamos dispuestos a que el Señor nos trate? No estamos dispuestos a darle ese momento, ese tiempo, a darle ese sí cuando comienza a tocar partes de nuestra vida que no son las que queremos entregar, son las que queremos retener. Y eso lo pasamos de largo, que a ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. Escúchame, Dios
no hay nada en tu vida si primero no hay una entrega. No hay nada en nuestra vida si primero no hay un trato aceptado. Israel rechazó 40 años en el desierto el trato, por eso nunca hubo tierra prometida para ellos. Porque mientras Dios trató y quiso tratar, rechazaron y rechazaron y rechazaron, y a la primera de cambio adoraban los dioses y no pudieron entrar en la tierra prometida porque rechazaron el trato de Dios. No tenemos nada que darle a Él. Lo único que le podemos dar es nuestra entrega. Y a partir de nuestra entrega, Él puede darnos lo que realmente quiere dar. Él puede satisfacer su necesidad de darte el bien que vos necesitas. Pero eso no va a venir si vos lo querés hacer desde vos mismo, si vos querés saltear el trato de Dios. Él te está diciendo, entregate, entrá en el proceso y confía en lo que yo voy a hacer. Eso fue lo mismo para los discípulos. Eso es lo mismo para los discípulos contemporáneos que somos cada uno de nosotros. Si no hay trato, iglesia, no tenemos nada. Y muchas veces queremos cosas para las que no estamos capacitados y no tenemos lo necesario para las cosas que queremos hacer para Dios. Por eso que lo más importante es poder entrar en lo que Él quiere hacer. La tsunamita no tenía muchas cosas y María tampoco tenía mucho. Pero lo que tenía lo dio. ¿Qué era lo que tenía? Ese aceite. Pero no era solamente aceite. Era algo que tenía que ver con lo que ella ya había escuchado. ¿Cuál es el límite de nuestra entrega, iglesia? Es tu yo. Somos nosotros. Es nuestra manera de querer hacer las cosas, nuestra manera personal de concebir a Dios, nuestro capricho personal de querer torcerlo a Dios y llevarlo a lo que nosotros queremos. Ese es el problema que no nos permite poder dar lo que Él nos pide, como lo dio María. Qué duro que debe haber sido para Jesús cuando sus discípulos y todos los que estaban en la casa dijeron, esto es un desperdicio. ¿Qué es un desperdicio? A ver, alguno que me pueda decir, ¿qué es un desperdicio? ¿Cómo? Bien, está bueno. ¿Qué más? A ver. Fuerte, fuerte. Mal usar un recurso, correcto. Bien. Llevemos todos estos conceptos a esta situación estando Jesús ahí. Y después de que ella hace esta obra, todos dicen, todo esto es un desperdicio. Desperdicio es cuando hay un objeto y yo considero que si lo sobrevaloro, estoy perdiendo. Si yo pago esto, 300.000, es un desperdicio. No vale esto. Bueno, eso le estaban diciendo al Señor. No vale que todo esto sea derramado sobre Él. Pero fíjate cuál es el argumento. ¿Acaso no se podría haber dado esto a los pobres? El argumento moral. ¿Cuántas veces el argumento moral tapa lo que realmente está escondido en nosotros? Hay una línea de pensamiento que los que vieron y los que estuvieron en IET ya lo vieron, que es el utilitarismo. Esta corriente de pensamiento surge como una rebeldía de los principios profundos, de la ética, de la moral. Y el utilitarismo, ¿no es cierto?, surge juntamente con el hedonismo. El hedonismo es el amor excesivo al placer. Y el utilitarismo es un disfraz del hedonismo. El utilitarismo es decir, yo quiero el bien de todos porque el bien de la gran mayoría me trae placer a mí.
Es hedonismo disfrazado. Es la búsqueda de lo propio disfrazado. Y los discípulos acá están utilizando, aunque todavía no se conocía como tal, esta corriente de pensamiento o esta tendencia propia del hombre, que es poner un manto moral al deseo egoísta que ellos tenían. Ellos no estaban entendiendo lo que María estaba haciendo. Les parecían que era un derroche y que se le podía dar una mejor utilidad. Y eso es también el principio del desperdicio. ¿Cuántas veces vos y yo pensamos que nuestras vidas podrían tener mejor utilidad cuando el Señor está tratando con la vida de cada uno de nosotros para hacernos realmente útiles? Nadie es útil en sus propias fuerzas. Nadie puede dar vida con una vida que no está tratada. Y cuando el Señor comienza a tomar nuestra vida y comienza a vaciar nuestra vida, nos parece que se está desperdiciando algo de gran valor. Cualquier desperdicio es real cuando está fuera de la dirección de Dios. Cuando está lejos de la vid es un desperdicio. Pero mientras Dios te trate, mientras Dios te reduzca, mientras Dios esté haciendo lo que tenga que hacer en tu vida para sacar lo mejor, jamás eso va a ser un desperdicio. Y eso vale la entrega. Satanás le hizo creer a Adán y Eva que vivir en la plena y perfecta voluntad de Dios era un desperdicio, que se estaban perdiendo lo mejor. Y eso es lo que hoy hace el enemigo en nuestra vida. Es un desperdicio entregar tu vida a Cristo. ¿Cuánto más podrías hacer? Es un desperdicio. Esto es lo que le estaban diciendo a Jesús. Yo pensaba en el desperdicio y pensaba en situaciones que me tocaron vivir. ¿Alguna vez no recibiste un regalo de alguien que vos sabías que no te quería regalar nada, que no te quería? Vos sabés que yo tenía una alumna que viajaba siempre al extranjero. Y me decía, Gustavo, pensé en vos, así que te traje un regalo. Y me traía por ahí una caja de galletitas de chocolate. Pero la mitad se la había comido. Fui a Suiza, me trajo chocolate de Suiza. Ah, pero te saqué los dos blancos porque son mi debilidad. ¿Entendés? ¿Qué regalo es, viejo? Es como que siento que si te lo regalo completamente es un desperdicio. Yo me tengo que llevar algo para mí. Bueno, a veces pasa esto. Tal vez es gracioso, pero es parecido, ¿no? O cuando es el cumpleaños de alguien y te regalan un libro y vos viste que el libro es usado, ¿no? Puedo decir, no festeja, no es el festejo, no es el reconocimiento. Es lo que sobra. Bueno, los propios discípulos estaban considerando que era un desperdicio lo que ella estaba haciendo para el Maestro. Y muchas veces este principio está en nuestras vidas. Muchas de las cosas que nosotros damos, pensamos que si damos más de lo que tendríamos que dar, no digo más, no en cantidad, pensamos que si damos lo que tendríamos que dar es un desperdicio. Pensamos que si respondemos a Dios con lo que Él nos está pidiendo es un desperdicio. Y entendemos lo que dijimos en un inicio, que la necesidad de este padre loco de amor que entrega a su hijo, a quienes lo iban a crucificar, a quienes lo iban a maltratar por amor a cada uno, tiene la necesidad de que vos y yo podamos tomar ese bien. Y para nosotros, dar lo que Él nos pide para podernos entregar ese bien, a menudo suele ser un desperdicio. Tenemos que renovarnos, iglesia, en el espíritu de la mente. Porque a veces somos de alguna manera aliados del mundo, cuando el mundo considera que Cristo es un desperdicio. ¿Cuántas veces escucho a gente de la iglesia criticar justamente desde ese área y presentar al Cristo que los amó, los salvó y de quien son cuerpo? Es un desperdicio. Cristo estaba necesitado en ese momento y sus amigos más cercanos dijeron que la obra de María era un desperdicio. El hombre considera desperdicio a cualquier cosa que implique
un amor puro, desinteresado y entregado a Cristo. El hombre considera que es un desperdicio cualquier cosa de lo que no saque algo para él. Y esto a veces suele pasar en nosotros también, iglesia. Una entrega absoluta sobre él. A veces nosotros mismos, ¿no será demasiado? ¿Puede ser algo demasiado? ¿Puede ser algo de lo que Él pida para tu vida demasiado cuando Él quiere, a través de lo que te pide, llevarte a ese bien? Pero nosotros pensamos de que si no sacamos algo a cambio de esto, es un desperdicio. Bueno, renovémonos en el espíritu de la mente, porque la obra pura y aceptable delante de Él es cuando vos no sacás nada a cambio. Después lo vas a recibir todo en el tiempo y en el momento de Dios, pero no en el momento de la transacción. En el momento de la transacción lo das por lo que Él es, no por lo que vos vas a sacar a cambio. ¿Se entiende? El que usó un poquito este principio, no un poquito, bastante, le costó el reino, fue Saúl. Primera de Samuel 15, 19 al 22. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová. Desobedeció para hacerle un favor a Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová en holocaustos, víctimas, como en que obedezcas a la palabra de Jehová. ¿Qué pedía Jehová? ¿Qué le pedía el Señor a Saúl? Hace lo que yo te digo, nada más. Ni más ni menos. Hace lo único que yo te pido. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Y tal vez podríamos decir, no, bueno, pero se equivocó Saúl. No, no se equivocó Saúl. Él sabía lo que estaba haciendo. Porque antes de hacer esto, él había edificado un monumento a él mismo. Porque él había escuchado, pero no había prestado atención, no obedecía. Él no buscaba el bien de Dios, buscaba su propio bien. Y esto no es una historia que pasó en el Antiguo Testamento. Tenemos que tener cuidado con esto, iglesia. A veces Dios nos habla y torcemos todo lo que nos habla para poder finalmente hacer lo que nosotros queremos. Dios tenía que cumplir lo que Él había dicho. Y Él había dicho en anterioridad que iba a raer la memoria de Amalec. Y por la desobediencia de Saúl, Dios no cumplió en ese momento lo que Él había prometido. Así es la rebeldía. Así es cuando nosotros queremos aún para Dios hacerlo nuestro propio. Interrumpimos lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer no es egocéntrico para Él, es bueno para vos. Porque está hecho a tu medida, está hecho a lo que Él te formó. Y tenemos que entrar tarde o temprano, iglesia, en esto si realmente lo amamos a nuestro Señor. La vida de fe implica algo que vivió. Y vamos ahora al personaje, ¿no?, de María. Ella vivió de manera anticipada. Y eso es lo que hoy a nosotros, o con lo que nosotros tenemos conflicto. Porque la vida de fe es vivir una vida anticipada. Vivimos en este tiempo presente en algo que es totalmente contrario, obediencia a la dirección del Espíritu Santo, que es lo real, porque lo real en esto es el reino eterno, no el reino temporal del enemigo, que de aquí a poco tiempo va a ser destruido completamente. Lo real es el reino de los cielos, que es de aquello de lo cual nosotros somos participantes por medio de Jesucristo. Y esa pugna de ambos reinos no permite que nos durmamos, porque si nos dormimos nos arrastra. ¿Y cuándo me duermo, pastor? Y te dormís cuando dejás de depender. Te dormís cuando crees que lo podés manejar vos solito. Te dormís cuando empezás a perder comunión, empezás a perder estudio de la palabra, empezás a perder espíritu.
y te vas durmiendo. Pero el que vive con anticipación vive vigilante, porque vive en la realidad del reino, y hoy aquí es la realidad del reino. No importa seamos miles, seamos un grupo, esta es la realidad del reino. La realidad que estamos unidos ante la presencia de Dios, edificándonos como cuerpo de Cristo para hacer su voluntad. Esa es la realidad del reino. Y la anticipación me permite vivir en medio de la ilusión que viene de manera contraria sobre nuestra vida, peleando contra esa ilusión a la cual el mundo dice esto es real y es así porque lo puedo comprobar, porque la lógica, pero vos te anticipás a todo eso y por medio de la palabra de Dios vivís por medio de la fe la realidad del reino. Y esto fue lo que hizo María. Y esto es lo que no pudo hacer ninguno siquiera de los discípulos. Porque los discípulos no escuchaban al maestro. ¿Por qué no lo escuchaban? Porque sus corazones estaban llenos de interés propio. Y Jesús les dijo muchas más veces que a María: voy a Jerusalén y me van a matar. Y me van a matar y me van a matar. Pero como ellos estaban buscando un lugar, lo suyo propio, no lo podían escuchar. Como no lo podían escuchar, no se pudieron anticipar. Pero María sí se pudo anticipar. ¿Por qué? Porque cuando todos estaban en cualquiera, María estaba a los pies de él escuchando. Escuchando lo que él decía. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor a María? Lo mismo que le dijo a sus discípulos: me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Entonces, ¿qué hizo María? María se adelantó a los acontecimientos y ungió el cuerpo del maestro para la sepultura. ¿Por qué pudo haber hecho esto? Porque lo escuchó. ¿Por qué nosotros hoy no podemos vivir a la altura de las circunstancias? Porque no escuchamos. Escuchamos pesadamente, escuchamos con nuestros intereses propios, no escuchamos la palabra de Dios. Y el mundo es el que nos maneja, y la carne es la que nos maneja, y el enemigo es el que nos maneja, porque no escuchamos, escuchamos pesadamente. María no escuchó pesadamente. Pero mirá lo que pasa cuando uno no escucha pesadamente. Uno vive una vida anticipada. Y una vida anticipada es rechazada por los que están dormidos. Es rechazada por aquel que no vive anticipadamente. María fue rechazada cuando se sentó a los pies de Cristo, porque para todos los demás era un desperdicio que ella estuviera ahí escuchando. Pero eso estaba alimentando al maestro. Para los demás fue un desperdicio el alabastro derramado. Pero ella con eso estaba alimentando el corazón del maestro. Estaba haciendo algo que luego no iba a poder hacer nadie. Porque cuando las mujeres fueron y llevaron las especias para ungir el cuerpo del maestro, ya era tarde. No lo pudieron hacer porque el maestro había resucitado. Ella lo hizo en el momento y en el tiempo. Porque ella había dado lo que tenía. Para los demás, un desperdicio. Nadie lo entendió. Algo insignificante, algo hasta irrisorio. Porque los demás tenían el corazón en cualquier otro lado. Hasta Judas mismo, que encabezó esa murmuración, estaba peleando por sus propios intereses que sacaba de esa bolsa. Y todos los demás se engancharon en eso. Pero ella había escuchado. Ella se había anticipado. Ella soportó el rechazo de todos los que supuestamente tendrían que aplaudir lo que ella hizo. Pero ella ungió al maestro en el momento justo, porque después ya no hubo oportunidad. Y esto es lo mismo para nosotros hoy, iglesia. Si vos no vivís de manera anticipada, va a haber un momento que no va a haber oportunidad. Va a haber un momento que las puertas se van a cerrar. Va a haber un momento que el corazón se va a endurecer de tal manera que no va a haber vuelta atrás. Va a haber un momento en que la tibieza se va a convertir en hielo. Si no nos anticipamos, si no vivimos una vida de fe anticipada,
no va a haber tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Y una vez que el tiempo se termina, ya no hay vuelta atrás. Cuando la palabra me habla de la demora del novio, cuando la palabra me habla del sueño de el propietario de la tierra en donde se siembra, donde, mejor dicho, cae la cizaña, ese tiempo es la misericordia de Dios hasta que todos se conviertan, hasta que el dormido se despierte, hasta que el tibio se haga caliente en el espíritu. Es misericordia para que el insensato prepare su lámpara para el momento, porque cuando viene el momento, ya después es dividir trigo y cizaña, ya después la puerta se cierra y ya no va a haber tiempo. Si nosotros como iglesia no lo predicamos, si nosotros como iglesia no lo vivimos, entonces, querida iglesia, no hay oportunidad. Esto ya está en marcha, esto viene. Finalmente, lo que hizo María, Jesús lo junta y señala que cada vez que el Evangelio se predique, se iba a hacer memoria del hecho de María. María, dijo Jesús, dio lo que tenía. No era algo grande, pero mirá qué pasa cuando vos das lo que tenés. El legado que viene detrás de vos es eterno. Hace 2000 años que cada vez que se predica el Evangelio de Jesucristo, se predica la historia de esta mujer que para los discípulos hizo algo inapropiado, pero para Cristo hizo algo de valor. El testimonio de esta mujer ha llevado a la consagración de miles de millones de personas, a la entrega de miles de millones de personas, su ejemplo vivo. Porque el mensaje que nosotros predicamos de salvación no se separa de nuestro fruto, no se separa de nuestra vida. Vos podés predicar el Evangelio y la persona se va a convertir porque Dios va a apoyar su palabra, pero vos te podés perder, aunque la persona se convierta. Pero qué distinto que es cuando el mensaje de Dios viene apoyado por mi propia vida, viene apoyado por mi entrega, viene apoyado por mi testimonio personal. Porque quien hace esto no es persona que solamente predica el Evangelio y la persona descubre a Cristo solo por la predicación. Esa persona que predica vive. Y cuando esa persona entra en un lugar, la presencia de Cristo se respira. Cuando esa persona está, todos pueden decir hay algo distinto, porque esa persona no está conformándose al mundo. Esta persona está viviendo de manera anticipada el reino de los cielos, aquel reino que va a ser eterno, aquel reino al cual todos vamos y por la eternidad va a ser el todo, y donde los poderosos van a ser nada y los pequeños van a ser grandes. Ese es el reino, allá vamos, pero acá se empieza a vivir ese reino. Si no lo vivimos de manera anticipada, iglesia, vamos a ser pequeños aquellos que se salven. Pero si lo vivimos de manera anticipada, vamos a tener una amplia entrada a aquel lugar hacia donde vamos. ¿Cómo estamos yendo hacia el reino? ¿Vamos de manera desinteresada, vamos de manera desprolija o vamos enfocados hacia aquel lugar? El mensaje de la tsunamita fue muy similar al de esta mujer. Cuando la tsunamita contó todo lo que el Señor había hecho, los bienes le fueron devueltos. Cuando María rompió el alabastro, no lo rompió, perdón, vertió el alabastro en los cabellos y en los pies del Señor, el Señor le dijo, esto va a ser predicado a lo largo de toda la historia, cada vez que se predique el Evangelio. Ellos dieron lo que el Señor le pidió.
La tsunamita recibió multiplicado todos sus bienes. María recibió un nombre para la posteridad, un legado espiritual que es lo más grande que un ser humano puede recibir. Y cada vez que nosotros damos lo pequeño que el Señor nos está pidiendo, que es lo que vos ya tenés, no hay límite porque se abren las puertas de los cielos. La viuda solamente dio aceite y harina. Con el pensamiento utilitario de los discípulos podría haber dicho, ¿cómo voy a dar esto si es lo único que tengo? Prolongando simplemente un poco más esa agonía. Pero dio a Dios lo que tenía, dándoselo a Elías. Y el resultado fue una provisión a lo largo de toda la sequía. El joven podría haber dicho con un pensamiento utilitario, tengo peces, tengo panes, son 5.000 personas, ¿qué voy a dar esto? ¿Me los como yo? Estoy bien, me fortalezco y tengo todos los sentidos abiertos para cuando hable Jesús. Mirá cuántos argumentos nos podemos hacer, ¿no? Pero Él los dio y al darlos, esto se multiplicó en la multitud. Y cuando vos das lo que el Señor te pide, que es algo tan pequeño, tan grande porque es tu egoísmo, es tu yo, pero tan pequeño porque es insignificante, capaz que otras cosas estarías dispuesto a dar, pero eso que te está pidiendo, que tal vez es una falta de perdón, es algo pequeño, pero tu yo está agarrado de eso. Porque esto es un principio que tenemos que entender, iglesia. Dios no te pide cosas, Dios te pide aquello a lo cual tu corazón está agarrado, porque te pide tu corazón. Si los bienes no hubieran estado, o el joven rico no hubiera estado agarrado de los bienes, no le hubiera pedido los bienes. Es el corazón, iglesia, lo que Él te pide, y es lo único que vos le podés dar a Él. No le podés dar servicio, no le podés dar otra cosa. Lo único que vos le podés dar es el corazón. Mi gran servicio, pero a veces Dios te pide un servicio pequeño y ese no se lo puede dar. Sos incapaz de dárselo. El grande sí, ese pequeño no. Porque no lo buscás para Él, lo buscás para vos. María no buscó nada para ella. Todo lo quería para Él. Por eso se sentó a los pies. Por eso lo escuchó y por eso derramó el alabastro en sus pies. Para concluir, Pedro, luego de pasar todo esto, seguramente recordaría esta situación. Pedro creyó tener algo que darle al maestro, darle su lealtad y su fidelidad. Y Jesús le dijo, Pedro, no me lo vas a poder dar porque no lo tenés. Vos creés que lo tenés, pero no lo tenés, Pedro. Me vas a negar 3 veces. Maestro, aunque todo se... Jamás, jamás, jamás. Y el gallo cantó 3 veces y Pedro lo negó 3 veces. Pedro no le pudo dar lo que Jesús le estaba pidiendo. ¿Y qué le estaba pidiendo Jesús? Pedro, dame la humildad de aceptarlo, lo que yo te estoy diciendo. Dame la humildad de entender que no tenés poder sobre vos mismo para lo que vas a enfrentar. Y que si no haces algo al respecto, me vas a negar, Pedro. Y si esa conversación se hubiera dado de ese lado, yo me la imagino. Entonces Pedro le da la humildad al Señor. ¿Y qué tengo que hacer, Pedro? Bueno, a la noche, antes de ser entregado, yo voy a estar orando. Quédate conmigo, Pedro, y no te duermas. Porque ahí vamos a pelear juntos contra el enemigo. Yo voy a pelear por lo que tengo que enfrentar, pero vos vas a pelear por mantenerte firme. Y si él lo hubiera recibido, probablemente la cosa hubiera sido diferente. Pero nunca le dio al Señor lo que el Señor le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo la aceptación. Le estaba pidiendo la humildad de aceptar que Él no tenía control sobre su vida. Y tal vez eso es lo que Él te está pidiendo en esta noche. Vos estás peleando creyendo que vos sos el que puede, que vos sos el que va a hacer que la cosa funcione. Y el Señor te está pidiendo, dame tu humildad porque vos no podés. Y si lográs algo, me vas a perder a mí en el camino. Dame tu humildad. Y finalmente Pedro se la da. Porque el Señor le dice, ¿me amas? Se lo repite 3 veces hasta que Pedro finalmente le entrega lo que el Señor le está pidiendo. Señor, vos sabés todas las cosas.
yo ya no sé realmente si te voy a negar, no te voy a negar, pero vos sabés todas las cosas y vos sabés que te amo. Y eso es lo que Él te pide. Esa humildad, esa sencillez, esa entrega. Señor, yo no puedo. Y luego vino el Espíritu Santo. Y ahora Pedro tenía algo. Y el maestro le pidió un vaso de agua. Pero pastor, eso no está en la palabra de Dios. Sí, porque cuando el cojo estaba ahí tirado mendigando, él le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Él le dio un vaso de agua a un pequeño. Y la palabra de Dios, ¿qué me dice? Que cuando alguno de nosotros le damos un vaso de agua a un pequeño en su nombre, lo estamos haciendo por él. Entonces Pedro ahora empezó a darle al maestro lo que el maestro le pedía. Le dio lo que él tenía. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el evangelio de la salvación. Tengo el vaso de agua que vos necesitas. Y con eso vino la sanidad para esa persona. Y probablemente en ese momento vino el pensamiento del utilitarismo, ¿no? Y si yo le diera dinero acá y él sigue rengo y se pierde, ¿de qué serviría? ¿De qué sirve las cosas que creemos nosotros poderle dar a otros? Lo que sirve en todo esto es poderle dar lo que Él nos pide. Y Él pide tu corazón simplemente. Tal vez para muchos un desperdicio, pero por favor que nunca sea para tu vida un desperdicio darle tu corazón a Él. Porque el enemigo te lo va a romper de nuevo. Y vas a volver con tu corazón roto si es que volvés a traerlo. No tiene sentido. No tiene sentido aquel padre loco que entregó a su hijo inocente por los verdugos, los indiferentes, de los cuales en algún momento nosotros fuimos parte. Hoy Él pide el corazón de cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a dárselo? Vamos a ponernos de pie, iglesia.